este, de, de correo que podemos utilizar aquí de la Cámara de Diputados. También vamos a gestionar para que el libro esté disponible en red, aunque es muy importante, a mí me gusta tener también los libros pues en papel, es muy importante. Yo quiero pues agradecer al otro sindicato del Poder Legislativo que también nos haya pues llamado la atención en el sentido de que pues no los invitamos, les ofrecemos una disculpa, no es una cuestión de exclusión, es una cuestión de cómo se organizó este foro, pero que en verdad los esperamos porque creemos que más allá de distintas representaciones, el interés de esta Semana de la Seguridad Social es que todas y todos los trabajadores de la Cámara de Diputados que tengan dudas sobre su cuenta individual o si están en cuentas individuales o en el 10º transitorio o cuestiones de préstamos, de cuestiones de vivienda, etcétera, qué prestaciones tienen. Para eso van a estar los talleres. Queremos que todos los trabajadores de la Cámara y los que no son de la Cámara, pero que también quieran aclarar dudas sobre sus prestaciones en materia de seguridad social, asistan a los foros que empiezan a las 11 de la mañana. El secretario general de este otro sindicato del Poder Legislativo es Jesús Nieto Moiré, a quien, bueno, le agradecemos que nos haga conscientes de esta omisión que no fue intencional, se los decimos de todo corazón y esperamos que también aprovechen y nos honren con su presencia los miembros de los dos sindicatos y los miembros que no estén sindicalizados, que también están los asesores, por ejemplo, que están a punto de quedarse en el limbo en agosto porque se acaba la legislatura. Bueno, pues agradezco a mis tres somos coautoras en este libro, participamos con distintas presentaciones. Es un libro muy completo, me da, pero en verdad, mucho gusto que estemos haciendo este lanzamiento del libro, que en verdad va a ser cuestión de días que ya lo tengamos en el formato en papel, pero con la cosa del temblor, pues cerraron las oficinas de registro de los libros para tener el registro que se llama ISBN, que es un registro oficial, que es de mucha utilidad ahora en este mundo globalizado para también tener cuestiones de créditos y de protección de autorías de los trabajos realizados, y cerró la oficina y eso nos retrasó, pero ya va a estar muy pronto. Aquí se compila una selección muy valiosa, en verdad, aportaciones de expertos y académicos alrededor de diversas problemáticas vinculadas a la seguridad social. El libro contiene información, además, desde perspectiva comparativa de los asuntos abordados, lo que permite conocer y ver lo que hemos tenido en materia de avance, retroceso y similitudes en materia de los desafíos de la seguridad social en el país con respecto a la región latinoamericana. En este sentido, la comparación entre la realidad latinoamericana permite contrastar y evaluar el desempeño de nuestro modelo. El libro que hoy presentamos compila la participación de un conjunto de especialistas en ediciones pasadas de la Semana de la Seguridad Social, las dos anteriores. En ese sentido, se trata de un trabajo genuinamente colectivo que aúna y aglutina visiones plurales, no siempre son coincidentes y provienen de distintas realidades y entornos latinoamericanos. En ese sentido, agradezco el trabajo realizado, en verdad, muchísimo, por todo el equipo de la Comisión de Seguridad Social,
en todas estas 3 semanas de la Seguridad Social y para la realización de este libro. En particular, a los 2 secretarios técnicos que hemos tenido, Armando Rosales y a María Calvache, que se encuentra aquí, que hicieron un trabajo titánico y se los agradezco muchísimo, que fueron de fundamental ayuda para coordinar e integrar esta obra final. La primera parte aborda diferentes experiencias en el ámbito de los sistemas de pensiones de América Latina, estableciéndose en un primer marco conceptual que posteriormente será aplicado a casos concretos. La segunda sección del texto está consagrado al análisis de varios aspectos centrales de los sistemas de pensiones en México, que tuvimos la colaboración de muchos expertos, y la tercera, dos de ellas aquí conmigo, y la tercera parte de la obra se dedica al estudio de distintos y diferentes modelos del sistema de salud en América Latina y México, y a quien le agradezco especialmente porque fue una asesora indiscutible también en estas 2 semanas de la Seguridad Social y en la elaboración del libro, a Asa Cristina Laurel, que está aquí con nosotros y que también nos acompaña en la presentación del libro. Y sin duda, este conjunto que ahora presentamos sobre pensiones y salud constituye un pilar para cualquier sistema de seguridad social, y esta obra nos permitirá tener una mirada latinoamericana y mexicana. Y quiero destacar que el libro reconoce también la necesidad de modificar la realidad mexicana y nos permite ver las similitudes con el mundo latinoamericano. Para la presentación estamos en este panel, y en primer lugar nos acompaña la doctora Asa Cristina Laurel, quien es una reconocida figura y de las más representativas en materia de medicina social en América Latina. Entre otros cargos fue secretaria de Salud del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador en el periodo 2006 y fue una académica muy prestigiada en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es cirujana por la Universidad de Lund, cirujana, sí, y también tiene especialidad en epidemiología y es maestra en salud pública. También ha hecho su doctorado en sociología por la UNAM. Durante su gestión, pues en realidad fue uno de los momentos en donde más se fortaleció el sistema de salud en la ciudad, se mejoraron hospitales, clínicas comunitarias, toda la infraestructura de salud, se reconstruyeron 25 hospitales y además se compró un nuevo equipamiento y se creó también este programa de acceso a los servicios de médicos y medicamentos gratuitos para la población no asegurada. Con mucho gusto cedo la palabra a la doctora Asa Cristina Laurel. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación para poder participar en esta presentación de este libro que se llama Problemas Contemporáneos de la Seguridad Social, América Latina y México, porque creo que es un testimonio del importante trabajo que ha realizado la doctora Araceli Damián como presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Voy a presentar la parte que está dedicada a los servicios de salud, no porque desconozco las pensiones, pero eso los servicios de salud caen mucho más dentro de lo que es mi especialidad. Y uno a lo mejor se puede preguntar por qué incluir el tema de salud en un libro sobre seguridad social. Y hay 2 razones muy poderosas, porque por una parte podemos decir, por razones históricas,
la parte más fuerte del sistema, de los sistemas públicos de salud en América Latina es la que pertenece a la seguridad social. Y por segunda razón es que las reformas neoliberales de salud en la región en muchas ocasiones se han planteado dentro del marco de las reformas de seguridad social o han sido los servicios de salud separados del resto de lo que es la seguridad social, por ejemplo, las pensiones. Bueno, en ese libro se presentan los casos de Colombia, Chile, México y Brasil, que permiten hacer una lectura informada del proceso de reformas en salud de estos países, que esclarece, a mi modo de ver, mucho esta problemática. Los tres primeros países, o sea, Colombia, Chile y México, han realizado reformas, o más bien sus gobiernos han realizado reformas neoliberales en salud, pero bajo distintas modalidades que tienen que ver directamente con el contexto histórico-político, que es diferente en cada uno de los países y con también resultados diversos. O sea, si bien esos tres países se inscriben dentro de las reformas neoliberales, sin embargo, han tenido un proceso legislativo distinto y también han tenido resultados diversos. En cambio, Brasil ha hecho una reforma de salud progresista encaminado a constituir un sistema único, público, universal y financiado con recursos públicos como una obligación del Estado. O sea, es una reforma que va en una dirección totalmente distinta y que, lo digo de una vez para que no me acusen de parcialidad, creo que ese es el camino que deberíamos intentar en México. Bueno, el ensayo del doctor Saúl Franco de Colombia aborda 4 temas cuáles son las grandes cuestiones que están en el debate sobre la salud y la seguridad social en América Latina y en todo el mundo, porque si bien América Latina ha estado especialmente expuesto a estas reformas, también ha ocurrido lo mismo incluso en un país que tiene el sistema de salud más reconocido del mundo, que es Inglaterra. Y luego aborda las características básicas del sistema colombiano y sus principales saldos rojos, y finalmente los prerequisitos y elementos básicos para una iniciativa legal para revertir la reforma específicamente en Colombia. El caso colombiano tiene especial interés para México porque obedece al mismo esquema que la reforma mexicana, aunque empezó antes. Y ese esquema, que se conoce como el pluralismo estructurado, fue elaborado durante su estancia en el Banco Mundial por el médico mexicano Julio Frenk, posteriormente secretario de Salud, y por un economista colombiano que también ocupó ahí de desarrollo social la secretaria correspondiente. Bueno, este modelo de pluralismo estructurado lo que hace básicamente es que plantea que hay que separar el financiamiento de lo que es la administración de los fondos y la compra de los servicios de lo que es la prestación de los servicios. Y eso lo hacen bajo una figura de que la pertenencia o el acceso a los servicios de salud debe de depender de un seguro. O sea, lo reconocen de la situación mexicana, donde tenemos lo que es gran innovación, según fue el Seguro Popular,
que se adjuntó a lo que eran los seguros médicos de la Seguridad Social. Ese modelo es claramente un modelo mercantilizador y privatizador. La diferencia entre Colombia y México son, yo diría, dos, que la primera es que la reforma colombiana fue una reforma constitucional que derivó en lo que rige todo el sistema de seguridad social en Colombia, que es la llamada Ley 100, que ha sufrido cientos de cambios, pero eso no viene al caso en ese momento, y porque el sistema de seguridad social en Colombia era muchísimo más débil en el momento de la reforma que el sistema de seguridad social mexicana. Bueno, los principales saldos rojos del sistema colombiano se desprenden precisamente de la separación de funciones y la privatización de la administración de los fondos de salud y de los servicios de salud, que llegaron incluso, que no ha pasado en México, a vender los hospitales públicos. O sea, se pusieron a venta para que quien los quería comprar lo hiciera. Bueno, a raíz de eso hay un largo listado de lo que son los saldos rojos, que nada más voy a mencionar algunos, que es el rechazo de la atención, la inequidad en el acceso, los trámites con obstáculos burocráticos infranqueables, la judicialización de la salud, el abandono de las tareas de salud pública, la tercerización del empleo en salud, entre otras. Y es importante subrayarlo porque esa reforma o esos saldos rojos culminó con la quiebra económica de este sistema en el año 2009. O sea, no solo tuvo una serie de saldos rojos de distintos tipos, sino además quebró literalmente el sistema. Bueno, luego la reflexión que hace el doctor Franco sobre los prerequisitos y elementos básicos para una iniciativa legal parte precisamente de estas experiencias y es inspiradora para quienes resisten y quieren avanzar hacia un sistema justo y equitativo de salud. El trabajo sobre Chile de la doctora Carolina Teitelbaum es una reflexión histórica sobre el sistema de salud en este país, que tiene dos características, que es el primero en América Latina en plantear un servicio nacional y público de salud equitativo, y paradójicamente también es el primer país en el mundo en instrumentar una reforma neoliberal en salud, aunque no se llamaba así, que fue después del golpe de Estado de Pinochet, que era ferozmente anticomunista, pero no tenía un proyecto de país, y por tanto puse la formulación de ese proyecto de nación en las manos de los Chicago Boys, y en ese, bueno, entonces, digamos, son los dos extremos que ella describe. Por una parte, un servicio único de salud, y luego la primera reforma neoliberal. En ese caso también se presentó como una reforma constitucional de la seguridad social y se constituyen dos sistemas de salud paralelos, uno público y otro privado. El público
durante todo ese periodo ha cubierto por lo menos el 80% de la salud de la población y sufre grandes carencias, mientras que el privado ha sido y es una de las actividades económicas más lucrativas en Chile. Bueno, la autora hace un análisis de las propuestas y acciones de los gobiernos post-Pinochet, particularmente de los dos presidentes socialistas, el presidente Lagos y Bachelet, que han fortalecido parcialmente el sistema público. O sea, sí han invertido, sí han mejorado el sistema público. Sin embargo, la gran conclusión de su ensayo es que el modelo básico paralelo, público y privado, no ha sido cambiado e incluso algunas de las reformas o posteriores reformas han sido favorables al sector privado, que no es solo un actor económico muy poderoso, sino también se ha convertido en un actor político muy importante. Si revisan el gabinete del nuevo presidente chileno, Piñero, van a ver que son puros empresarios y algunos de ellos en salud que lo componen. El libro incluye además 3 textos sobre México que es hacia un nuevo esquema de financiación y gestión pública de la salud, escrito por la maestra Ivonne Cisneros, en segundo lugar está el texto que se llama Frente a la universalidad no reclamada del peñismo, urge debatir 7 prioridades para garantizar una efectivamente integral y resolutivo, un título bastante inconveniente porque nadie va a querer citarlo porque es tan largo que no conviene. Que está escrito por el doctor Gustavo Leal, y mi texto que se llama La crisis crónica del Sistema Nacional de Salud y las posibles reformas. Los 3 autores hacen tanto un diagnóstico del sistema público de salud como propuestas sobre cómo reformar este sistema para alcanzar el tan publicitado como incumplido Sistema Universal de Salud. O sea, hemos escuchado sobre el Sistema Universal de Salud los últimos 15 años por lo menos. Cisneros pone un énfasis especial en el modelo de atención del Seguro Popular. Ella se concentra en el Seguro Popular, la legislación correspondiente, los problemas de la actual estructura de esto y la extensa y comprobada corrupción. Expone como el modelo de atención del Seguro Popular se centra en la persona y deja al lado la comunidad y la colectividad y documenta la ineficiencia de este modelo con datos de mortalidad de diabetes, como ustedes saben que es nuestra gran epidemia nacional, y expone además los resultados de ese modelo de atención, del modelo administrativo, con sus estructuras muy costosas que facilitan además lo que es la corrupción y el desvío de recursos, cuestiones que están ampliamente documentadas por la ASF, o sea, la Auditoría Superior de la Federación, pero los que leemos los periódicos también sabemos que pues un número no despreciable de secretarios de salud estatales están en la cárcel. Su propuesta de cambio pone en el centro las necesidades específicas de la población, el reconocimiento de las inequidades nacionales y locales en salud y la importancia en un modelo de tomar en cuenta los determinantes sociales de la salud.
Propone además establecer un financiamiento solidario e iniciar un proceso para establecer un sistema público único de salud. O sea, lo que prevé o lo que apunta es que deberíamos en realidad tener un sistema único de salud en el país y no un sistema por pedazos según el tipo de seguro o no seguro que tengamos. Bueno, Leal inicia su ensayo con una crítica al actual uso de la universalidad y la inoperancia de los llamados convenios de intercambio de servicios que se han propuesto para llegar a esta universalidad, y luego desarrolla las 7 prioridades que habría que resolver. Esas prioridades, según él, son en primer lugar, la prestación de servicios. Él insiste que lo que se discute son los esquemas financieros, pero no se discute lo que es la función sustantiva de salud, que es la prestación de los servicios, y propone una ampliación del paquete de los servicios que, como ustedes saben, respecto al seguro popular es muy restringido, corresponde más o menos al 15-20% de los servicios que presta a sus asegurados o sus derechohabientes, el IMSS y el ISSSTE, y que haya suficientes recursos. El segundo sería el mejoramiento de la prestación como atención primaria de salud, entendida como una atención primaria integrada e integral, que nos lleva a lo que es la tercera prioridad que él plantea, que son redes integradas de salud con un eje clínico, con lo que se establece como las redes integradas de salud, que en realidad no tienen que ver solamente con el primer nivel, o sea, es la atención primaria en salud, no hay que confundirlo con el primer nivel de atención, sino la APS debe de tener un sistema de redes para que el paciente llegue al nivel o al nivel de complejidad de los servicios que requiere. O sea, se necesita una cirugía, pues tiene que tener acceso a esa cirugía, se necesita una consulta de especialidad, tiene que tener acceso a esa consulta, etc. Bueno, un cuarto tema que él plantea es que cómo integrar el sector privado y bajo qué condiciones, y se pregunta por qué no se discute. Pregunta que yo creo que no es una pregunta de por qué no se discute, porque se ha discutido muchísimo. La quinta sería la integración de las tecnologías de información y comunicación al sistema de salud. Y el sexto lugar, la sexta prioridad, es la presentación humanista de servicios, de la cuestión de la representación de los trabajadores, si debe ser en gremios o se deberían de seguir los sindicatos. Bueno, finalmente la séptima prioridad que plantea es la universalidad efectiva, resolutiva e integral para las mayorías. Bueno, como ustedes pueden escuchar, es muy difícil discrepar a ninguna de estos puntos o prioridades planteados por Leal, pero para quienes estamos acostumbrados a leer las propuestas de los organismos internacionales, etcétera, podrían perfectamente bien ser las propuestas, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, lo único que no habla es sobre la gobernabilidad o la gobernanza. Bueno, respecto a mi propio artículo, hace un sucinto recuento de las características básicas de las reformas neoliberales, de los seguros de salud, de los institutos de seguridad social mexicanos y aquella reforma que creó el Seguro Popular
mostrando que obedecen al modelo que ya había mencionado, o sea, el modelo colombiano o el modelo del pluralismo estructurado, pero tiene algunas diferencias con el modelo en la reforma colombiana. Lo que luego hago es ilustrar que existe un consenso sobre el fracaso de esa reforma. O sea, todos los que han analizado esta reforma están de acuerdo en que no ha sido exitosa. Donde hay una diferencia es respecto a qué debería de hacerse, donde unos proponen profundizarla, o sea, con esa mantra de que sí son buenas las reformas, pero hay que profundizarlas, hay que ir más adelante, más a profundidad, y otros que sostienen que hay que emprender otra reforma, y a este se dedica la mayor parte de mi texto. Lo que se hace ahí es discutir como una reforma, cómo sería una reforma que efectivamente lleva un sistema público, equitativo, universal de salud, y lo que parte de plantear es que una reforma así no es compatible con el modelo económico y social actual. Requiere ser parte de una política social amplia y progresista, ir hacia un sistema único y público como obligación del Estado, con la construcción de una participación popular plena, un acuerdo institucional donde el interés común prevalezca sobre los intereses particulares y tendiente a generar una nueva ética pública, un incremento programado de recursos y su no transferencia a los privados, y la inversión planificada en infraestructura de salud con máxima prioridad para los estados o regiones más rezagadas y con recursos necesarios para operar. Se mencionó aquí las APPs, ahí no está garantizado el dinero para operarla. Nada más está garantizado lo que es la construcción y la administración de ellas. El texto de la doctora Amelia Kohn sobre el Sistema Único de Salud, el llamado SUS, en Brasil, tiene especial interés por dos razones. Representa la reforma progresista más avanzada en América Latina, con excepción de la cubana, que no cae dentro de lo que se ha discutido como reformas, y permite calibrar la importancia de lo que es la configuración histórica de un sistema de salud en cualquier reforma y analizar el peso del sector privado. El texto empieza por caracterizar el movimiento de la reforma sanitaria, que fue la fuerza social que empujó lo que era el Sistema Único de Salud, el SUS, y su pertenencia al movimiento político democratizador de izquierda y su crítica al pensamiento exclusivamente médico en salud pública. Esos orígenes llevaron a este movimiento a plantear la creación de precisamente un sistema único, público, universal, democrático, integral y descentralizado en salud. Ese planteamiento fue incluido en la nueva Constitución Democrática de Brasil posterior a la salida de la dictadura, pero simultáneamente se incluyó en la Constitución algunas concesiones para el sector privado, que luego ha sido el pivote para que ésta crezca. Kohn describe las dimensiones que ha alcanzado el actual SUS o Sistema Único, la extensión de sus
red de servicios y su atención. Hoy el SUS, o hasta ayer por lo menos, porque ya lo quieren quitar, el SUS proporcionaba la mayor parte de la atención primaria y la hospitalización y provee además un alto porcentaje de la atención de alta complejidad a pesar de estar subfinanciado. A pesar de ello, no ha logrado, y lo reconoce muy claramente, la equidad en salud y sigue habiendo diferencias regionales, aunque menor decrecientes. Y lo que es muy importante es que SUS ha conseguido, junto con otros programas sociales, mejorar las condiciones de salud de la población. Hay también en el sistema SUS, por ley, una participación popular institucionalizada, o sea, es obligatorio tener comités a todos los niveles del sistema. Y que son 50% de los usuarios y 50% de trabajadores y autoridades. Pero independientemente de esos grandes logros del SUS, tiene problemas que son tratados en el tercer inciso del texto. Un problema importante que creo que es un tema que habrá que pensarlo a profundidad es que los médicos brasileños no quieren ir a los servicios en las zonas pobres, sean de las ciudades o en el campo, que sin embargo se ha resuelto con un convenio para que lleguen con la OPS y Brasil, para que haya médicos cubanos que que vienen y han resuelto este problema. Y sin embargo, también sigue habiendo un problema de subfinanciamiento y la carencia de infraestructura y personal que ha llevado a varias formas de subrogación de los servicios con los privados, sea eso lucrativo o filantrópico. Y probablemente el problema más crítico es que los seguros de salud privados han crecido, abarca hoy el 25% de la población. Y esencialmente se ha logrado eso como prestación laboral. Lo que quiere decir que los sindicatos están viendo la salud como un tema de consumo y no como un tema de derechos. Bueno, el texto termina lanzando las amenazas contra el SUS que se pueden profundizar en la actual coyuntura política. Estas predicciones se han confirmado con el brutal ataque que ha sufrido el SUS con el actual gobierno espurio de Temer, que ha lanzado una serie de medidas para desmantelarlos, que va desde la prohibición de incrementar el presupuesto hasta muchas ventajas para que se hagan miniseguros médicos privados que prestan muy pocos servicios de salud. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería presentar como contenido sobre los contenidos de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa Cristina Laurel. Antes de darles la palabra a mis compañeras si quisieran participar, yo quisiera hablar sobre la primera parte del libro que trata sobre los sistemas de pensiones. El libro en realidad no abarcó todo lo que es realmente la seguridad social, sino nada más los dos componentes de salud y de pensiones. Y reflejan dos intereses muy particulares que teníamos en la comisión, desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Social. Una fue en la publicación en diciembre de 2015 de un estudio de la OCDE que señalaba que en México se requerían reformas adicionales
a las que se hicieron en 1997 y en el 2007. Y lo que planteaba el documento de manera muy tramposa era, por ejemplo, iniciaba diciendo que había sido un éxito el sistema de cuentas individuales en nuestro país, porque alrededor del 15% del producto, los ahorros de los trabajadores estaban alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, y eso representaban. Pero por el otro lado nos decían, bueno, es insuficiente la reforma porque no se han alcanzado pensiones dignas. Si bien nos va con el sistema de cuentas individuales, aproximadamente se va a lograr tener pensiones que van a representar el 25% del último salario promedio de los trabajadores. Esto nos dice, bueno, de 10,000 pesos, pues quien gane 10,000 pesos tendría una pensión de 2,500. El pensionista, los funcionarios del pensionista han dicho que hay afores que van a dar del 18%, ni siquiera van a alcanzar ese 25%, y la solución de la OCDE fue decirnos que entonces todos nos pasáramos a cuentas individuales, porque quedamos ahí una parte importante de los trabajadores con lo que es los sistemas anteriores, que es la ley del 73 se conoce para los del IMSS y el 10º transitorio para los del ISSSTE, y que todos nos pasáramos con un bono de reconocimiento, es algo así, le llamaban el sistema pro rata, que hasta Cristina lo decía muy bien, pro rata, para que todos nos pasáramos a cuentas individuales. En esa ocasión se invitaron a 4 países, a Chile, a Perú, Argentina, Colombia y Chile, a que presentaran a especialistas en países latinoamericanos la experiencia que habían tenido en sus propios países con este tipo de reformas, un poco para reflexionar también, esa era la idea, sobre qué va a pasar en México, qué puede pasar, qué ha pasado en sus países, compartamos la experiencia. Se presentaron los 4 países, en el libro nada más se presentan 2 trabajos, que fueron los que entregaron, Nadia Tobar de Chile y Óscar Rodríguez de Colombia. En Argentina y Perú, pues desafortunadamente los ponentes no nos entregaron sus ponencias, pero yo creo que tanto el trabajo de Nadia Tobar como de Óscar Rodríguez son muy importantes porque, por un lado, pues Chile es el país que desde 1979 se pasó al sistema de cuentas individuales, ahí por ley, para todos, no hubo esta cuestión de una transición como en el caso de nosotros, de quedar unos en un sistema y otros en otro. Y la otra característica que tenía ese sistema y que se acaba de modificar es que los empleadores no contribuían, eran únicamente los trabajadores y una parte muy pequeña el Estado. Este sistema hizo crisis en 2008, hubo grandes manifestaciones de los jubilados, hubo un problema tremendo, y en los años, en el año que nosotros hicimos, en 2016, se había realizado un documento promovido por la entonces presidenta Bachelet, para analizar cuál era el problema de cómo podían salir de esa gran crisis de las pensiones en Chile, en ese modelo que importamos felizmente en México como una de las grandes reformas estructurales. Y ese estudio planteaba 3 alternativas. Una, continuar con ciertas reformas paramétricas, pero continuar con cuentas individuales. La segunda, pero además crear una especie de afore, una AFP pública, porque todas las afores en Chile eran privadas, y precisamente pues lo que planteaba era crear una pública. El segundo propuesta de ese comité que se creó para hacer el estudio sobre lo que pasaba en Chile, recomendaba regresar al sistema solidario anterior de beneficios definidos, y la tercera opción era una combinación de ambos sistemas,
cuando fue el foro no se había decidido, pero finalmente se optó por crear la Afore Pública, y en contraposición en México lo que se estaba planteando era privatizar la única Afore Pública que había, que era el pensionista, exactamente en el mismo tiempo, mientras que en Chile decían no podemos salir con las privadas únicamente, necesitamos una pública para ofrecerle a la gente otro tipo de beneficios, no con esa idea de ganancia privada. Aquí en nuestro país lo que se decía, pasémonos todos a lo privado, ¿no? Entonces, este es un poco de lo que trata el trabajo. Óscar Rodríguez nos habla de esta idea de que existe un concepto filosófico que se llama deuda de vida, que consiste en que reconozcamos que somos dependientes como seres humanos, como seres vivos, de unos poderes soberanos. En un tiempo era un Dios, los ancestros, la familia, ahora es el Estado, las instituciones, que está encargado de, digamos, como ayudarnos en los momentos de riesgo a nuestra propia existencia. Y nos cuenta cómo se hizo también ahí la reforma de privatización de las pensiones, y también ahí había, digamos, un momento en donde se impulsó con mucho fuerza por parte del Estado estas empresas privadas de cuentas individuales, pero que sin embargo la proyección era que 70% de los trabajadores iba a enfrentar una pobreza en la vejez, y el Estado empezó a generar como un sistema público que competía con el privado, y se empezó a observar una migración de las cuentas que estaban en el sector privado hacia la pública, y se preveía una crisis del sistema privado precisamente porque la gente prefería pasarse al sistema público, pero se identifican también problemas de que no necesariamente esto soluciona el gran problema de las pensiones en Colombia. Para la parte de México tenemos, bueno, un artículo en donde soy coautora con Armando Rosales y otros 5 trabajos más. En la primera hacemos precisamente toda esta revisión de las reformas al sistema de pensiones, y hablamos de su repercusión en la pobreza cuando estas son contributivas y no contributivas, esta como el 65 y más, y mostramos que la pobreza es casi la regla en los casos en donde las personas dependen de lo que se ha llamado el pilar cero, que son esas pensiones no contributivas como el 60 y más, mientras que cuando son pensiones contributivas como del IMSS, del ISSSTE, pues la pobreza es mucho más baja entre la gente, entre la población, las personas de 65 años y más, y que bueno, finalmente la propuesta de la OCDE no es la salida, y se tiene que abrir un debate en términos de qué es lo que podemos hacer con nuestro sistema pensionario. La doctora María Ascensión Morales, que está con nosotros, que nos ha ayudado en todos, creo, en todos los las semanas de la Seguridad Social en estos últimos 3 años, nos dio un trabajo. Ella es una especialista en las reformas que se han hecho de la seguridad social a nivel de los estados, que ella conoce a detalle todas aquellas reformas que se hicieron en términos de cuáles siguieron con ese sistema más o menos parecido a el sistema de reparto, y cuáles las reformas que se hicieron hacia las cuentas individuales y en materia de las variables paramétricas como edad, años de contribución, etcétera. También me acompaña nos acompaña en esta mesa la actuaria Rosa María Farell, que es una gran especialista, la verdad yo creo que es de las que más saben en este país, ¿no? Si no es que la que más sabe,
sobre el problema financiero y actuarial de los sistemas estatales de pensiones. Ella tiene mucha claridad sobre cuál es nuestro problema. Yo espero que alguna de las dos se anime y sea a lo mejor candidata aquí para que nos ayuden a la reforma pensionaria con sus conocimientos. En realidad es muy importante. Ella cuestiona precisamente la creación de toda una sistemas de pensiones en todos los estados de manera diferente, y que esta fragmentación ni siquiera nos permite conocer a ciencia cierta de qué tamaño es el problema de financiero para hacer frente a la seguridad social, a que todos tengamos pensiones, y nos habla precisamente de que no van a dar estos sistemas pensionarios. Y también pues ella propone un sistema nacional de pensiones, y mientras que se lleva a cabo pues una guía mínima de buenas prácticas en materia de seguridad social. El otro trabajo que también es súper interesante es el que hizo Roberto Salcedo, que estuvo en la auditoría, está en la auditoría superior de la Federación, sobre el problema de las pensiones en las universidades públicas, que ya sabemos que están en graves problemas, que se creó un fondo especial de apoyo para la reestructuración de las universidades públicas estatales, y que aún con este fondo no se logra solucionar el problema. Es un problema estructural. De los estudios que se hicieron, hay de 33 análisis que hizo la Auditoría Superior de la Federación, se observó que 6 de ellas no tenían pasivos pensionarios, y 3 tenían unos fondos realmente muy perennes, y 24 observaron de 33 déficits verdaderamente considerables. Y pues él sí se preguntaba qué hacemos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de afrontar esta problemática de las universidades digamos en un futuro? Y estamos viendo que ahorita, por ejemplo, una forma de apretarle pues la tuerca a las universidades públicas está siendo no darles recursos para sus sistemas pensionarios, y pues ahí estamos ahorita precisamente pasando por este gran problema. Y el libro termina con una contribución de Carlos Contreras, que también es un actuario que tiene muchos años estudiando el problema de la seguridad social, cuestiona los términos que se utilizan para referirse a esta, y nos habla de las diferencias entre lo que es un ahorro propiamente dicho y lo que es un aseguramiento social, que es lo que estamos necesitando. O sea, no es lo mismo un seguro que nos cubra a todos a que individualmente estemos ahorrando. Y bueno, pues él hace ahí algunas propuestas y reseña características de algunas aseguradoras privadas, y la necesidad de hacer una diferencia importante entre el aseguramiento social y el aseguramiento privado, y de ir caminando hacia hacia algo más social que realmente cumple esa función de protegernos a todos. Pues como ven, es un libro muy amplio, muy complejo. Yo no sé si quisieran ustedes tomar la palabra, hacer algún comentario. Únicamente felicitar a la presidencia de la Comisión de Seguridad Social. Yo creo que es un trabajo extraordinario el que han venido haciendo de compilar todos estos trabajos en las diferentes semanas. Yo de verdad, Araceli, te felicito. Creo que vas a dejar un legado muy importante de compilación de trabajos, de diferentes opiniones, muy multidisciplinario. Únicamente, felicidades.
Nada más unirme a esta felicitación por el trabajo, por el desarrollo y por involucrarse en este tema que muchas veces está en el olvido. Sí, exactamente. Sí. Pues bueno, no sé si tuvieran alguna, no pasamos papelitos, pero en verdad, déjenos sus datos, es un libro maravilloso, bueno, yo disfruté muchísimo, pues poder tener esta obra, va a ser de utilidad, es de muy buena calidad, va a ser de utilidad para que tengamos toda la información y pues que sigamos luchando por mejorar los sistemas pensionarios y porque no nos quiten la esperanza y que nos permitan que de nuestros hijos tengan un mundo pues seguro, no, en este mundo tan inseguro en el que estamos viviendo. Y de verdad muchísimas gracias a todas y a todos los que han colaborado en estos 3 años y nos despedimos con este libro. Muchas gracias.